¿Cuántos están contentos en esta mañana? La paz de Dios sobre sus vidas. Amén. ¿Cuánto adoraron a Dios en esta mañana? Qué lindo es estar en su presencia, contemplar su santidad mediante la adoración, porque cuando adoramos se abre un portal en el mundo espiritual. Y dice la palabra que nuestra alabanza sube como incienso ante la presencia de nuestro Dios. Amén. ¿Cuánto bendicen al Señor? Qué bueno es estar en casa. Qué bueno es escuchar la palabra. Qué bueno es estudiar la palabra de nuestro Dios. Amén. Baja un poquito el volumen. Gloria a Dios. Le invito a que abra su Biblia con nosotros. Vamos a estudiar profundamente la palabra. Y le invito a que abra su Biblia con nosotros en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, desde el versículo 1. El Evangelio según San Mateo, capítulo 13, desde el versículo 1. Hoy continuamos con nuestra serie de enseñanza, la cual hemos titulado La parábola del sembrador. Y en la enseñanza anterior estuvimos poniendo una buena introducción, estuvimos poniendo un buen fundamento para que entonces podamos entender lo que viene a continuación. ¿Cuántos estuvieron en la enseñanza pasada, hace ya 2 semanas atrás? Amén. Aquellos que no tuvieron, pues en la enseñanza pasada pueden ir a las redes, a YouTube, y ahí está completa, para que pueda entender, ¿verdad?, todo lo que es el consejo de Dios de forma completa, porque si hago un resumen, pues entonces voy a ocupar un poquito de tiempo y no voy a desarrollar lo que quiero desarrollar hoy. Amén. A veces hacemos un resumen y por ahí nos vamos y duramos 40 minutos en el resumen nada más. Entonces vamos a avanzar con lo que es la enseñanza de la palabra. Mateo capítulo 13, versículo 1 en adelante, la palabra de Dios la leemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Diga conmigo, toda la gente estaba en la playa. Se parece mucho a este lugar, ¿verdad? Toda la gente estaba sentada en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, y porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, diga conmigo, en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual a 70, y cual a 30 por 1. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Dígale al que está a su lado, los oídos son los oídos espirituales. Porque la expresión el que tiene oído para oír, que oiga, no se está refiriendo a los oídos físicos solamente, sino que más bien se está refiriendo a los oídos y a los sentidos espirituales. Porque hay muchas personas que escuchan la palabra, pero escuchan la palabra con sus oídos naturales y apelan a la lógica, apelan al razonamiento, apelan a la gramática, apelan a la letra. Entonces no entienden lo que la palabra de Dios le quiere decir.
y escuchan la palabra con oídos prejuiciados. Pero la palabra está diciendo: el que tenga oído para oír, que oiga. El que ha nacido del agua y del espíritu y que tiene sus oídos habilitados, que oiga la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? De manera que en esta hermosa oportunidad vamos a estar estudiando durante el transcurso de toda esta enseñanza. Vamos a estar analizando profundamente los distintos tipos de terrenos. Y en esos terrenos, la semilla de la palabra fue sembrada. Amén. Y también vamos a estar analizando cuáles son las causas por las cuales la semilla de la palabra, al ser sembrada, no fructifica. No fructifica. Pero si la semilla es la misma, si la palabra tiene esa característica de transformar a la gente, si la palabra tiene la característica, la sustancia para transformar la mentalidad de una persona, ¿por qué algunos son transformados y por qué otros no? Porque en algunos la palabra da su resultado y en otros no. Todo eso lo vamos a estar analizando profundamente en esta serie de enseñanza. Porque hay muchas personas que lamentablemente no dan frutos. Tienen años en el evangelio, pero el evangelio no está en ellos. Tienen años escuchando la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no ha encontrado oportunidad o cabida en ellos. Tienen un tiempo congregándose, levantando sus manos, adorando a Dios, pero la palabra del Señor no ha transformado su manera de pensar, su manera de ver las cosas. Y en la enseñanza pasada estuvimos definiendo de una manera clara qué es una parábola. Amén. Básicamente, una parábola es la narración de un suceso real o inventado, del cual se extrae por comparación una verdad importante o una enseñanza moral. Podemos decir básicamente que una parábola es una historia terrenal con una enseñanza celestial o espiritual. De manera que en cada parábola el Señor lo que hace es que toma como ejemplo cosas que son normales del mundo secular, historias reales o ficticias, para ilustrarnos a nosotros verdades espirituales. Y eso lo hacían mucho los rabinos en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús. Porque los judíos todavía actualmente creen en un montón de cosas. De hecho, en el tiempo de Jesús existían dos escuelas principales, dos líneas filosóficas. Es como decir, existían dos universidades. Y estaba la escuela de Hillel y estaba también la escuela de Shammai. O sea, dos escuelas teológicas, filosóficas. Y muchos de los discípulos de Jesús se identificaban con estas escuelas. De hecho, los discípulos también de Juan el Bautista, muchos de ellos se identificaban con estas escuelas. El mismo sistema religioso de la época estaba intrínsecamente relacionado con lo que se enseñaba en esas dos escuelas. Por eso la palabra de Dios habla de los fariseos. Los fariseos eran un grupo religioso muy pujante en el tiempo de Jesús. También la palabra de Dios habla sobre los saduceos. Entonces, unos creían en la existencia del mundo espiritual, como son los ángeles, como son los serafines, los querubines, los demonios, mientras que otros no creían en esas cosas. Habían dos grupos, había una división. Unos creían en demonios y en ángeles, y otros simplemente negaban la existencia de los mismos. Y el pueblo estaba invadido con este tipo de creencias y de fábulas.
De hecho, cuando Jesús comenzó a caminar por encima del agua, sobre las aguas, los discípulos pensaban que estaban mirando fantasmas. ¿Por qué? Porque la descripción que se le daba a las cosas espirituales, sobrenaturales, era esa. Cuando las personas veían algo de esa manera, de esa naturaleza, decían, es un fantasma que estoy mirando. Y esa creencia estaba arraigada en el pueblo hebreo, que posteriormente se convirtió en el pueblo judío. Todas esas tradiciones estaban sembradas en los corazones de ellos. También estaban los herodianos, un grupo político y a la misma vez con un matiz religioso. Estaban los celotes, que era parecido a la izquierda de este tiempo. Tú sabes, los grupos de izquierda, allá en Cuba, se empoderaron de esa isla. En Venezuela ahora también un grupo de izquierda, los llamados socialistas. Pues en el tiempo de Jesús esos grupos existían. Los celotes eran los izquierdistas en el tiempo de Jesús. Y los celotes se armaban hasta los dientes. De hecho, Judas Iscariote se cree que era celote. Por eso cuando Jesús comenzó a predicar la palabra de Dios y la gente observaba a los seguidores de Jesús, la gente decía, este hombre es un revolucionario. ¿Por qué? Porque dentro de los seguidores de Jesús, dentro de los discípulos de Jesús, hay celotes, hay herodianos. Se cree que Simón el Cananista también era celote. Y eran admiradores de Barrabás, porque Barrabás era un preso político. Barrabás había levantado un grupo, y ese grupo era un grupo de guerrilleros, y estaban viviendo en los montes y en las montañas, y eran fabricadores de armas blancas, porque en ese tiempo se usaban espada, lanza, jabalina. Entonces Barrabás estaba preparando un grupo de guerrilleros revolucionarios para liberar, ese era el objetivo, liberar políticamente al pueblo hebreo judío del yugo romano. Entonces Barrabás era un preso político y no era una persona amada, sino que se veía como un héroe. Por eso, cuando apresan a Jesús, y quiero abrir un paréntesis para que usted entienda por qué Jesús cambió el discurso, por qué Jesús, cuando comenzó su ministerio, comenzó a hablar a la gente claramente, y luego entonces comienza a usar este recurso literario conocido como las parábolas. ¿Por qué Jesús hace ese cambio tan radical? Porque si Jesús se mantenía hablando de esa forma, pues entonces iba a morir antes de tiempo, y el propósito por el cual él vino a la tierra no se iba a cumplir a cabalidad. Y él necesitaba tiempo. Él sabía que él iba a morir en la cruz, porque ya eso estaba predeterminado por el Padre. Pero él dice, yo voy a exponer mi vida, nadie me la puede quitar. ¿Han leído eso en la palabra? Nadie me la puede quitar, soy yo el que la voy a exponer. Soy yo el que me voy a entregar, soy yo el que voy a entregar mi vida, porque ningún hombre tiene la capacidad o la facultad para quitármela. Y era verdad, porque en él no había pecado. Y el pecado es lo que te mata. El pecado es lo que te limita físicamente y espiritualmente. Y como en él no había pecado, la muerte no tenía potestad sobre él. Porque lo que te mata es el pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando apresan a Jesús, se armó un complot muy fuerte políticamente hablando. No es algo tan sencillo. En la película se ve como muy sencillo, pero el movimiento era fuerte. Mira, la palabra dice que en una ocasión Jesús le dio de comer a 5,000 hombres, sin contar las mujeres, que siempre han sido más, y sin contar los niños, que son un montón. Se cree que ese día comieron más de 20,000 personas. Ahora, esas 20,000 personas estaban siempre siguiendo a Jesús. Se sentaban en la arena de la playa,
se sentaban en las gramas para escuchar sus enseñanzas. Para escuchar sus enseñanzas. Recuerda que Jesús, cuando aparece en la escena de la siguiente forma. Aparece en escena como una persona completamente desconocida, en el sentido de que Jesús, la primera vez que aparece en escena, de manera pública, ejerciendo su ministerio, aparece a la edad de 12 años. ¿Usted está escuchando eso? Y cuando aparece a la edad de 12 años, ya él aparece como un niño a punto de ser presentado sacerdotalmente hablando. Porque ya tenía la edad adecuada para iniciar sus estudios profundos de la Torá. Entonces, cuando él va al templo, que se encuentran con unos maestros allá en el templo, con unos escribas, se encuentra en el templo. En el templo se usaba lo siguiente: en ese tiempo siempre había en los templos rabinos, filósofos, maestros, que se mantenían discutiendo y analizando la Torá. ¿Qué es la Torá? Son los 5 libros escritos por Moisés. Cuando hablamos de la Torá, estamos hablando del libro de Génesis, estamos hablando del libro de Éxodo, de Número, Levítico y Deuteronomio. Son 5 libros que son los libros más profundos de la Biblia. Ellos se mantenían en el templo estudiando y analizando esos libros. Cuando Jesús aparece y se pone en medio de ellos, Jesús con 12 años comienza a analizar con esos filósofos muy inteligentes la palabra, y ellos se admiran y dicen: wow, pero qué sabiduría es esta. Porque la Biblia dice que Jesús crecía en tamaño y en sabiduría. Ahora, después de ahí, Jesús desaparece del escenario bíblico. Nadie sabe dónde estaba Jesús. Nadie. Estamos hablando de 12 años. De 12 años a 30 años es toda una vida. De 12 años, ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde se encontraba Jesús? Hello. ¿Acaso estaba con José y María? Acuérdate que José y María tenían claro de que Jesús era prestado. Jesús no era hijo de ellos. Jesús era el Hijo de Dios. Y en ese tiempo, ¿sabe qué hacían los padres judíos? Como sabían que proféticamente ese era el tiempo en que más o menos el Masaya iba a aparecer, ellos preparaban a sus hijas, a sus doncellas, para que sea el Espíritu Santo que las seleccione a ellas. Pero como el Espíritu Santo seleccionó a María y seleccionó a esa pareja y a José, ellos tenían claro de que Jesús era especial, y a Jesús lo mandaron a un internado a prepararse para su misión. Por eso es que usted observa que Jesús desaparece del escenario bíblico y reaparece ya a la edad de 30 años, cuando se convierte en rabino. Hello. Lo que significa que Jesús pasó por la escuela, porque para tú hablar públicamente de la Torá, tú tienes que tener un título universitario. Tú no puedes hablar como catedrático de algo si tú primero no te gradúas. Y a Jesús comenzaron a decirle rabino, porque tenía su título universitario y algo que lo identificaba como alguien diferente, como alguien que hablaba como quien tiene autoridad. Y la palabra autoridad en este contexto significa de dónde es su procedencia. Por ejemplo, yo soy licenciado en ciencia jurídica, en derecho, y tengo un título universitario otorgado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo,
Y si yo estoy dando una exponencia brillante en un teatro, es normal que la gente se pregunte, ¿con qué autoridad? O sea, ¿cuál es la procedencia? ¿Dónde fue que él estudió? ¿En qué universidad se graduó? ¿Cuánta maestría ha hecho? ¿Cuánto posgrado? ¿Cuál es su preparación académica? Cuando los fariseos y los saduceos decían, ¿con qué autoridad él enseña lo que enseña? Lo que están diciendo es, ¿dónde fue que él estudió? ¿Dónde fue que se preparó? Porque nota, no todo el mundo tenía facultad para enseñar o predicar la palabra de la Torah públicamente. Todavía al día de hoy es así. Y si tú no estás graduado como rabino, no te puedes parar públicamente en el templo ni en la sinagoga. No te puedes parar, ni siquiera puede leer un texto de la Torah. Ni siquiera eso lo puede hacer. Y él se paró en la sinagoga, leyó Isaías 61 y dijo, esta escritura hoy se ha cumplido. No solo leyó, escuche bien eso, no solo leyó el texto de la Torah, o del Talmud en este caso, porque fue el libro de Isaías, no solo leyó el texto, sino que dijo, yo soy Dios. Porque él no ocultó nunca su identidad. Él dijo, yo soy Dios. Cuando él dice, esa escritura hoy se ha cumplido en mi vida, lo que está diciendo es, yo soy el Masaya, yo soy el ungido, yo soy el enviado de Dios, yo soy el que ustedes están deseando, yo soy lo que ustedes están esperando, yo soy el libertador de Israel, yo soy el libertador del mundo entero, yo soy Dios. Entonces, los judíos que son monoteístas y que nunca han entendido este misterio, ellos dijeron, pero ¿con qué autoridad él está enseñando esta palabra? ¿Con qué facultad él está enseñando estas cosas? Otros decían, dura es esa explicación. Cuando dice dura esta palabra, lo que está diciendo, bueno, esa interpretación yo nunca la he escuchado, ni en la escuela de Shammai, ni en la escuela de Hillel. Eso no está en mis libros. Porque Jesús vino a reformar. Diga conmigo, Jesús es un reformador. Dígaselo al que está a su lado. Jesús vino a cambiar la mentalidad de ellos. Ellos querían liberarse por la fuerza y Jesús dijo, no, no es por la fuerza, no es tomando las armas, no, tiene que ser liberado. Primeramente usted tiene que ser liberado en su manera de pensar, en su manera de ver las cosas. Los pueblos cambian cuando cambian su manera de pensar. Las naciones cambian cuando cambian su manera de pensar. La iglesia cambia cuando cambia su manera de pensar. Un individuo cambia cuando cambia su manera de pensar. Amén. Y comenzó a hablar claramente, pero tuvo que cambiar el discurso. Y comenzó entonces a hablar con mucha frecuencia usando parábolas para ilustrar verdades espirituales. También para ilustrar verdades profundas del reino de los cielos. De una forma sencilla y fácil de entender. Ahora, ¿quiénes podían entender? Lo que tenían oído para escuchar, para oír. Él estaba explicando los misterios del reino de Dios en parábolas para que los que tenían oído para escuchar pudieran reflexionar. Amén. De manera que ese era el objetivo de Jesús, que escucharan sus mensajes y que ellos reflexionaran acerca de esos mensajes, que en sus mentes y en sus corazones ellos reflexionaran sobre ese mensaje. Amén, hermanos. Amén. De manera que dentro de esas parábolas
estaban unos misterios ocultos, escondidos. Y dice la palabra que estaban escondidos desde antes de la fundación del mundo. Por eso cuando usted logra descubrir esos misterios, yo explico que eso se convierte en tu herencia. Cuando tú conoces en la Biblia el misterio de la prosperidad, entonces eso se convierte en tu herencia porque tú cambias tu forma de pensar y tú comienzas a prosperar. Cuando tú descubres en la Biblia el misterio de la sanidad divina, que todavía Dios sigue sanando, entonces eso se convierte en tu herencia porque tú te puedes mover en fe y puedes entonces disfrutar de ese beneficio de sanidad divina. Igualmente con la liberación y con muchísimas cosas, que esas cosas se pueden convertir en tu herencia y tú entrar de un plano a otro plano, tú entrar del mundo natural al mundo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Pero antes de comenzar a explicar y a reflexionar acerca de los diferentes terrenos en los cuales la semilla es sembrada, tenemos que entender claramente dos detalles muy importantes de esta parábola. En Marcos capítulo 4, versículo 14, dice claramente que el sembrador es el que siembra la palabra. Diga conmigo, el sembrador es el que siembra la palabra. Hay muchas personas que piensan que el sembrador es Dios. No necesariamente. La palabra dice claro que el sembrador es el que siembra la palabra. Por ejemplo, cuando Jesús estaba enseñando las parábolas y las diversas parábolas y estaba predicando la palabra en sentido general, el sembrador en ese momento, ¿quién era? Jesús. Porque el sembrador es el que siembra la palabra. En este momento, ¿quién es el sembrador? Soy yo, que le estoy predicando a usted, le estoy enseñando a usted la palabra. Por eso uno tiene que saber a quién escucha, a quién oye por las redes sociales. Porque ese que usted oye se está convirtiendo en tu sembrador. Y si te siembra una doctrina de error, entonces te embromaste. Porque el sembrador, diga conmigo, el sembrador es el que siembra la palabra. El sembrador puede ser un pastor, el sembrador puede ser un predicador, el sembrador puede ser un evangelista. El sembrador puede ser cualquier persona que en ese momento te esté sembrando la palabra del evangelio del reino de Dios. Gloria a Dios. Por eso dice las Escrituras que de noche vino el malo y sembró una semilla que no era adecuada. O sea, hay diferentes tipos de sembradores. Y en Lucas capítulo 8, versículo 11, Lucas 8:11 dice: esta es pues la parábola. La semilla es ¿qué? Es la palabra de Dios. El sembrador es el que siembra la palabra y la semilla es ¿qué? La palabra de Dios. Nosotros como sembradores tenemos una responsabilidad muy grande y es de sembrar la palabra de Dios. Ahora, no podemos sembrar una palabra adulterada. Tenemos que sembrar la palabra de Dios. Porque lo que va a cambiar a la gente se llama la palabra de Dios. No son las anécdotas, no son las historias rebuscadas, no son los cuentos de vieja, no es la filosofía. Lo que va a transformar a la gente se llama la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, cuando es desatada para cambiar tu manera de ver las cosas y para que tú cumplas con el propósito asignado por Dios aquí en la tierra. Dios no te ha llamado solamente para que estés ocupando un banco. Dios te ha llamado para que tú ejerzas un ministerio. Dios te ha llamado no para ser servido solamente, sino que Dios te ha llamado para servir. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Amén. De manera que el que escucha la palabra
y la obedece, va a cumplir con el propósito de Dios. En Isaías, le estoy dando unos textos bíblicos para que usted lo apunte y lo estudie con profundidad después. En Isaías capítulo 55, versículo 11, la Biblia dice, Isaías 55, 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Dios nos ha llamado a predicar la palabra, no a entretener a la gente. Amén. No a contar anécdotas, no a contar historias. Dios nos ha llamado a sembrar la palabra de Dios. No a murmurar, no a criticar, no a tomar el podio para acabar con otro. No tomar una plataforma de internet para acabar, para criticar, para murmurar a otros. Ese no es el espíritu de Cristo. Usted ve un montón de gente ahora mismo tomando las redes sociales para tirarse los trapitos al sol. Ese no es, diga conmigo, ese no es el espíritu de Cristo. Y cuando usted vea a un supuesto predicador haciendo esas cosas, ciérrale y no lo escuche más. Porque ese predicador no está aportando nada bueno en tu vida. Un montón de podcasts que andan por ahí y de grupos que toman las redes sociales para discutir la palabra. Diga conmigo, la palabra no es para discutirla ni para debatirla. Vamos a debatir la palabra. ¿Y qué es eso? La palabra no es para debatirla. La palabra es para recibirla y para que ella dé fruto en nosotros. Desde que comienza el debate, comienza la confusión. La palabra de Dios tiene la capacidad de cambiarnos, de transformarnos. Nosotros como predicadores no estamos para estar criticando a nadie. No estamos para estar discutiendo sobre religiones. Pastores que se matan unos con otros. Predicadores que se viven matando unos con otros. Nosotros estamos para enseñar la palabra no adulterada. La leche no adulterada, que es la que produce un alimento sólido en nosotros. Así que esas cosas para nada aprovechan. Cuando usted se pare en este podio, no pierda tiempo. Usted se pare en este podio, no es para hablar ni siquiera de usted. Usted se pare en este podio, es para predicar la palabra. Que la gente escuche la palabra, que la gente se alimente con la palabra. Tú no te puedes parar en un podio para criticar otras religiones, ni para criticar otras iglesias, sino para predicar la palabra. Claro, tú puedes aclarar como maestro de la palabra cualquier doctrina errónea. Claro está, tú puedes aclarar, señalar esas doctrinas de error porque Jesús lo hizo. Acuérdese que Jesús dice, yo no he venido a violar la ley. Se estaba refiriendo a la ley de la Torá, a la ley antiguo testamentaria. Yo no he venido a abrogar esa ley, sino que yo he venido a explicarle de manera correcta esa ley.
Porque que ustedes han construido una monstruosidad alrededor de esa ley. Y ese no es el espíritu de esa ley. Yo tengo que darle a ustedes la explicación correcta acerca de esas escrituras. Imagínate Jesús hablando de eso en ese escenario. Yo me imagino a esos rabinos, a esos maestros, a esos letrados diciendo: ahora este muchachito viene a darnos cátedra a nosotros. Sí, porque las reformas producen este tipo de reacción. Cada vez que hay una reforma se produce un rompimiento. Y todo rompimiento produce grandes heridas, traumas y dolor. Pero Jesús lo dice claro. Jesús no andaba contendiendo con la gente. Jesús lo que estaba haciendo era dando una interpretación correcta de la Torá. Él no andaba en eso, él no andaba, ¿verdad?, discutiendo con nadie. De hecho, en varias ocasiones a él lo cuestionaron fuertemente para que él entrara en discusión. ¿Haciendo qué cosa yo voy a heredar la vida eterna? Eran preguntas que tenían una doble intención. Buscaban provocarlo, buscaban sacarlo de casilla, como decimos comúnmente. Y Jesús le contestaba así seriamente: guarda los mandamientos y vivirás. Oh Señor, todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más tengo que hacer? Verbo hacer. Todo esto lo he guardado desde que era un adolescente, desde mi juventud. Y entonces, ¿qué más tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le dice: bueno, ¿tú quieres más? Pues vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres. Uy, ¿te das cuenta? ¿Cómo? Jesús no andaba discutiendo de la palabra con nadie, porque él sabía lo que él portaba. Mira lo que dice Tito. Abra su Biblia conmigo en Tito, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué le aconseja el apóstol Pablo a Tito? Tito capítulo 3, versículo 9. Mira lo que dice la palabra. Pero evita las cuestiones necias. ¿Evita qué? Las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. ¿Porque son qué? Vanas y sin provecho. Pablo le está diciendo a Timoteo: no te envuelva en eso, enfócate. No te envuelvas en eso, que la Cabala, que la Torá, que el Talmud, que los libros apócrifos, que aquel ahora es judío, que aquel ahora es mesiánico, que aquel cree en el sábado, que este no cree, que aquel cree en luna nueva y este cree en luna llena, que aquel viene de la descendencia de Abraham y este no viene de ninguna descendencia, que aquel come carne y este no, que aquel guarda el sábado y este no, o aquel trabaja el día de reposo y este no. Dice el apóstol Pablo: Tito, mi querido Tito, evita las cuestiones necias y genealógicas, las genealogías. Porque ahora dicen algunos: yo soy judío
y comienzan a profundizar en sus generaciones, generaciones y generaciones. Y ellos entonces dicen, ay, yo soy judío. Soy dominicano, pero soy de descendencia judía. Soy colombiano, pero soy de descendencia judía. Dice Pablo, evita esas cuestiones que son necias y genealogías. Evita esas cosas. Eso no tiene importancia. Todos venimos de Adán y Eva. Todos. O sea, todos somos de la misma raíz. Evita eso. Evita las genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. Evita eso. La ley no está para discutirla con nadie. Tú no puedes echarle piedras preciosas a los cerdos, porque son vanas y sin provecho. ¡Wow! Son vanas y sin provecho. Enfócate. La palabra cuando es desatada, y escucha bien esto, la palabra del Padre cuando es desatada para producir en nosotros frutos. Amén. El Señor espera que nosotros podamos dar frutos, y la palabra tiene ese poder. La palabra es la que produce en nosotros esos frutos. En Mateo, escucha bien esto, en Mateo 13:23, Mateo 13:23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Oye y entiende. Porque una cosa es oír y otra cosa es entender. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Por lo menos la palabra debe hacer que tú produzcas fruto, por lo menos al 30 por uno. El que tú produzcas fruto al 30% no es culpa de la palabra, es culpa del terreno. Pero ¿en qué rango tú estás? ¿Tú estás al 30, al 60 o al 100? ¿Te das cuenta? Ese es el rango. 30, 60 y 100. Porque esa palabra tiene esa capacidad. El problema de muchos es que están en las iglesias como si las iglesias fueran clubes sociales. Y escuchan la palabra, pero la palabra no está produciendo fruto en ellos. Frutos dignos de arrepentimiento. Porque la Biblia habla sobre eso, sobre los frutos dignos de arrepentimiento. En Lucas capítulo 3 versículo 8, Lucas 3:8 dice, haced pues fruto digno de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esta piedra. En otras palabras, muchas personas no quieren dar frutos porque dicen, yo tengo una herencia, y es que mi bisabuela fue cristiana, también mi abuela fue cristiana y mi mamá fue cristiana, y yo ahora formo parte de la 4ª generación. Yo soy la 4ª generación y ya yo estoy salvo, como si la salvación fuera una herencia. Entonces viven como les da la gana. No dan frutos porque ya su salvación está garantizada. Eso estaba pasando con el pueblo judío. Mi padre Abraham. Y Jesús le dijo, no, hace fruto digno de arrepentimiento, aunque tú seas judío. Si usted no recibe a Cristo, aunque sea judío, no hay salvación para ti. Hello. Ah, yo soy el pueblo santo. Mi padre es Abraham. No, tiene que dar fruto digno de arrepentimiento. Ahora me gusta la traducción Palabra de Dios para Todos. Mira lo que dice Palabra de Dios para Todos de este mismo texto de Lucas 3:8. Me llamó la atención este texto y por eso quise, ¿verdad?, citárselo. En una nueva traducción para que lo entienda mejor. Dice,
Lucas 3:8 en la palabra de Dios para todos, es una traducción más actualizada, dice: vivan de tal manera que demuestre que realmente han cambiado. Porque hay gente que están en las iglesias pero no han demostrado que han cambiado. Siguen igual o peor. Entonces la palabra llega a ellos, pero la palabra no produce fruto en ellos. Entonces, mira lo que dice. Me encantó. Esta traducción me encantó porque habla claro. Dice: vivan de tal manera que demuestre que realmente han cambiado. Y no me vengan con que Abraham es nuestro antepasado. Porque les aseguro que Dios puede convertir hasta estas piedras en descendientes de Abraham. No te jactes porque tú eres descendiente de Abraham. Porque yo hasta esta piedra la puedo convertir en descendiente de Abraham. Digo esto porque ahora por las redes sociales anda un grupo usando hasta los atuendos de los judíos y se jactan diciendo: según mi descubrimiento yo vengo de ese linaje. Y hasta el nombre se cambian, Otoniel. Hasta el nombre se cambian y se han convertido al judaísmo. Dejaron el evangelio del reino. Oye esto, qué locura, qué locura. Dejaron el evangelio del reino, el evangelio de la gracia, donde la salvación es por la fe, y entonces se convirtieron al judaísmo, donde la salvación no es por la fe, sino por obras. Y se han cambiado hasta el nombre. Ven Abraham, ven José, ven David. De nada se ponen ven Lucifer. Hello. Amén. Dígale al que está a su lado: el Señor espera que sus hijos den frutos. Tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Nuestras acciones deben demostrar que somos cristianos. Amén. Tenemos que dejar de hacer lo malo. Tenemos que dejar de hacer lo que desagrada a Dios. Tú tienes que dar fruto en el trabajo. Tú tienes que dar fruto en la escuela. Tú tienes que dar fruto en la universidad. Tú tienes que dar fruto en tu casa, porque a veces aquí en la iglesia toditos vamos para el cielo, somos santos, con aurora en las cabezas y con alitas blancas, que yo no sé quién se inventó eso. Con aura en la cabeza y alitas blancas, y entonces en la casa nos mandan a hacer el café o el té y un mandado al colmado, y entonces ahí nos convertimos en otra cosa. No queremos hacer nada en la casa. Esas jovencitas que no quieren hacer nada en la casa, tú tienes que nacer de nuevo, tú tienes que ayudar a tus padres, tú tienes que hacer las cosas que te correspondan. Hello. ¿Cuántos dicen gloria a Dios ahora? Mujeres que no quieren plancharle ni lavarle al marido. Gracias a Dios que mi esposa todavía me lava y me plancha cada vez que pueda, ¿verdad? Pero las mujeres de ahora no quieren ni lavar ni planchar. No quieren cocinar. No quieren hacer nada de nada. ¿Cuántos dicen amén? Y los hombres no quieren asumir su responsabilidad y su rol de hombre. Porque la palabra es para todo. Tenemos que dar frutos. Tenemos que demostrar que hemos cambiado. Amén. No, pastor, es que yo soy así. Ese es el carácter mío. Esa es mi forma. Ese carácter te va a llevar a un lugar no muy agradable.
Tú tienes que cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que dar frutos. Comienza a señalar cuáles cosas desagradan a Dios. Y no la hagas, no la repitas. Amén, hermanos. El hombre tiene que tener responsabilidad en la casa. El hombre es el proveedor de la casa. Hoy en día los roles se han cambiado en muchos lugares. La mujer es proveedora, el hombre también. Pero bíblicamente hablando, el hombre es el mayor proveedor de la casa. Está bien que la mujer colabore, ¿verdad? Pero el hombre es el mayor proveedor, bíblicamente hablando. Es el sustentador. La mujer es la ayuda idónea, porque ve que la mujer no es la mujer es la ayuda idónea. Amén. Y los dos deben, ¿verdad?, hacer oficio en la casa, no solamente la mujer. Para aquellos hombres que piensan que el hombre no puede cocinar un día, no puede planchar un día, no puede lavar un día, no puede suapear un día. Ah, si yo suapeo soy mamita, si yo suapeo soy entonces un hombre raro. No, 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 no. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Ahora es un abuso. Ahí sí es un abuso que el hombre dure el día entero trabajando y venga explotado y tú entonces lo pongas a suapear. Eso es maltrato. Eso es maltrato. A ese hombre que viene cansado del trabajo, lo que se merece ¿qué? Es un masajito. Un masajito en los pies. Gloria a Dios. O sea, que tu esposo, que es inconverso quizás, diga, wow, pero mi esposa ha cambiado. ¿Y qué es lo que el pastor le está enseñando a mi esposa en la iglesia? Entonces dice, yo me voy a convertir también porque la mujer mía cambió de la noche a la mañana. Amén, hermanos. Porque la palabra produce ese efecto. La palabra produce ese resultado. Si tú eres de aquellos, por otro lado, que toma prestado y no paga, tú tienes problemas. Porque la palabra dice todo lo contrario. Si tú tomas prestado, tú debes pagar. Dígale al que está a su lado, ¿escuchaste eso, varón? Pero hay hermanos, oye esto, Josías, hay hermanos que te toman prestado, y no solo no pagan, sino que te ignoran. Se ponen enemigo tuyo. Y hace mucho tiempo yo cambié de táctica. El que viene tomándome prestado, yo no le presto. Si yo puedo regalarle una ofrenda, que mi esposa me dice, no le llame a eso ofrenda, porque no es ofrenda, o que voy a cambiar el término. Si yo le doy una colaboración, ya yo lo salvo a él y me salvo yo. Sí, porque también tú vas a estar con una quiquiña en el corazón. Le presté y ahora ni me habla el hermano. Ahora me ignora, ahora no me saluda. Entonces eso es un pecado que se va ahí, mira, metiendo en la iglesia. Por eso yo aconsejo, no le preste a ningún hermano de la iglesia, regálale. No le preste y te evita problemas. Amén. Gloria a Dios. Es mejor tú le dices, mira, varón, yo no tengo dinero para prestarte eso. Ay, el pastor me está hablando mentira, él tiene y dice que no tiene. No tengo disponibilidad para prestar. Yo sé que respetarlo. Pero mira esta colaboración, mira. Ayúdate con algo. Y así libero a mi hermano y me libero yo. Y los dos aquí adoramos a Dios con libertad. Un aplauso fuerte al Señor, con libertad. En nuestras iglesias hace algunos años, no sé si todavía existe ese cliché, pero hace algunos años en nuestras iglesias había un cliché y era, no le fíe a evangélico. ¿Todavía? No le fíe a evangélicos que no pagan. Y eso es una vergüenza. Eso es un cliché que hay que sacarlo, una vergüenza.
Otro cliché, los evangélicos son los que más caro venden. Otro cliché. ¿Tú ves? Son cosas en las que nosotros tenemos que cambiar. Qué profunda está esta palabra, ¿eh? También en otra área que hay que cambiar, dar fruto digno de arrepentimiento es en el área del dinero. El dinero ha creado muchos males, muchas dificultades. Por ejemplo, hay gente que son habilidosas, que van contigo a un lugar a comer y cuando se va a pagar, ellos dicen que le da a veces de ir al baño. Sí. Andamos un grupo, nos vamos a comer una pizza, un grupo, o unos helados, un serrucho, y hay siempre 2 o 3 que están clavados. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. ¿Cuántos han visto eso? Yo lo he visto. No haga así ahora, no haga así. Yo lo he visto eso. Y uno como ha nacido de nuevo y es cristiano de corazón, uno paga la cuenta completa, pero se va con ese dolor así. Uno la pagó, pero se va como con esa herida. Y entonces después uno esas cosas la murmura. ¿Cómo la murmura? Concho, Toniel se quedó clavado. Yo pagué la cuenta por no pasar vergüenza, porque yo soy un hombre de Dios, pero concho, Josué también se quedó clavado con su clavo ahí. Tú ves, pasamos toda prueba, se pagó la cuenta, pero el que pagó está con esa piquiñita ahí dentro. ¿Y sabe qué? Que esa reunión jamás se vuelve a dar. Jamás se vuelve a dar. Y entonces se pierde lo que se conoce en la Biblia como el compañerismo, que se llama koinonía. Y se riega eso. Mira, Otoniel no colabora, no invita a Otoniel a comer. No invite a Haroldo, no lo invite. Mientras, oye bien, mientras que si es lo contrario, si todos pagan y colaboran, todo el mundo sale contento y satisfecho. Entonces hay que dar fruto, hay que dar fruto digno de arrepentimiento. Otra cosa en la que tenemos que dar fruto es en el área también del dinero, que es la tacañería. Diga conmigo, fuera la tacañería. Fuera. Hay unos hermanos, mis hermanos. Hay unos hermanos por ahí que no gastan por no verse los labios mojados. Ese es un espíritu muy fuerte. Tienen una novia y la novia no sabe ni qué día fue la última vez que lo invitó a comerse un helado. Tú tienes que revisarte, porque mínimo tú tienes 2 demonios, 3, mínimo. Hay un pichón por ahí escondido. Eso no es de Dios. Porque el tacaño ama demasiado el dinero. El tacaño, porque una cosa es ser buen administrador, que es muy diferente. Un buen mayordomo, un buen administrador, es aquel que maneja bien sus finanzas y que no está derrochando el dinero. Pero otra cosa es el tacaño. Personas que no comen bien, teniendo la posibilidad de comer bien, porque no quieren gastar. Y eso es falta de fe, porque el que no gasta piensa que se le va a terminar el dinero y después va a caer en la pobreza. Y eso es falta de fe. Amén.
Personas que nunca han ido con su familia a un resort. Oye esto, lo grave que es. Eso se ve mucho en el pueblo evangélico, mayormente. Y da pena y vergüenza decirlo. Da pena y vergüenza decirlo. Pero te estoy predicando la palabra como es, para que usted disfrute de esta vida, porque la palabra se lo dice, que Dios nos ha dado vida eterna y vida en abundancia, y es de Dios que usted descanse, que su cuerpo físico un día descanse, y usted diga, me voy con la familia para un fin de semana largo, para un resort. Y te digo esto porque a mí me enseñaron lo contrario. Yo tuve que ser liberado en Puerto Plata, en un congreso de pastores enfermos y heridos, en el año 2003. Gracias a Dios que me invitan a ese congreso, y allí yo fui liberado, porque yo creía que eso era pecado, y era un resort con la familia. Eso es un gasto innecesario, creía yo. Iba para 4 años de casado, y el matrimonio mío estaba en peligro, porque fue tantas cosas que me sembraron a mí, que el bañarse en la playa era un pecado, que las mujeres tenían que bañarse en falda. Una cosa desastrosa, señores. Denle gracias a Dios que cuando usted comenzó a asistir aquí ya el pastor estaba renovado. Pero eso es muy fuerte. Y que uno no podía, incluso todavía hay evangélicos que nunca han ido a un resort. Porque tú nunca has ido a un resort. Padre, en el nombre de Jesús, desato un resort para tu familia. Mira, ese congreso se dio en Puerto Plata. Siempre lo menciono porque ahí hubo un antes y un después. El Kelvin que llegó allí no fue el Kelvin que salió de allí. Porque a veces en cosas pequeñas nosotros somos personas que maltratamos a nuestra familia, maltratamos a nuestra pareja. Hasta ese tiempo yo tenía el concepto que primero era Dios, luego la iglesia y luego mi familia. Ahora no es así. El concepto es primero Dios, luego tu familia y luego la iglesia y las demás cosas. Pero yo tenía un concepto diferente porque fue el que me enseñaron. Y yo recuerdo que llegamos allí, de aquí de Barahona fuimos nada más 4 pastores, porque era un congreso con todo pago en un resort 5 estrellas en Puerto Plata, dado por gringos, por americanos. De aquí fuimos 4 parejas de pastores de Barahona, pero fueron de todas las provincias. Y allí fuimos liberados. 4 días. Allí mi corazón fue sanado. Habían heridas en mi corazón. Mi esposa fue sanada. Yo fui sanado. Fue una bendición. Y esto hace falta. Este tipo de enseñanza, sin mucha bulla, sin mucho wiri wiri, hace falta. Porque a veces maltratamos a nuestra pareja con cosas que son pequeñas, pero que hacen daño. Y la Biblia dice que la palabra está para producir esa clase de frutos en nosotros. Amén, hermanos. Amén. Y la historia mía y de mi esposa a partir de ese congreso de pareja cambió hasta el sol de hoy. Es más, ahora mismo estoy más enamorado de ella que cuando me comprometí con ella. ¿Oíste? Y ya vamos para 24 años de casado. 24, fue en el 99. En diciembre del 2023 cumplimos 24 años de casado. De casado. 2 de amores y 24 años de casado. Amén. Tenemos que ser personas fructíferas. Fructíferas. Y tenemos que tratar bien a nuestros hijos también. Esa es otra parte, que hay hombres y mujeres que con los de la calle son espléndidos. Wow, lo llevan brindan y hacen muchísimas cosas.
Entonces salen con sus amigos, son espléndidos gastando. Oye esto, son espléndidos gastando y todo eso. Pero entonces en la casa son medio tacaños, son incómodos, son personas que no quieren gastar en nada. Y a sus hijos entonces no le honran como debido. Y la palabra dice que lo que tú siembras, eso tú vas a cosechar. Por eso hay muchos hijos por ahí traumados y heridos. Y después decimos, hijo, ese muchacho me salió malo. No, fue lo que tú sembraste. Amén. Y yo lo que te estoy enseñando, yo lo vivo. O sea, para mí, mi familia y mis hijos, 1A después de Dios. 1A después de Dios. Porque yo espero cosechar lo que yo sembré. Hay gente que dice, no, yo lo hago desinteresadamente, yo siembro ahí. No, yo no. Yo no. Yo lo que siembro, yo tengo que ver la cosecha. Porque ¿qué sembrador después que siembra se olvida de los frutos? Pero analiza eso. ¿Qué sembrador después que siembra se olvida de los frutos? No. Hay que echarle agua, hay que mantener eso. Entonces, invierte en su familia. Dígale al que está a su lado, invierte en tus hijos. Nadie dijo eso. Yo no sé qué es lo que están pensando. Hay que invertir. ¿Y sabe qué hace Dios? Dios honra eso y te provee más. Invierte en tu esposa. Hombre que me está escuchando, manda a tu esposa para el salón. Manda a tu esposa para el salón. Tu esposa parece una escoba de peinada. Mándala. Que tu esposa se vea bien, porque mira, la esposa de uno es la representante de uno. ¿Sabía eso? Cuando yo ande con mi esposa, primero la miran a ella y después a mí, obviamente. Obviamente. Pero primero es a ella que la miran. O sea, eso habla mucho del hombre. Habla mucho del hombre. Y verás que esa fuente de bendición nunca se va a agotar. Manda a tu esposa a arreglarse las uñas. Manda a darse un spa. Ay, eso es pecado. ¿Quién te dijo a ti? Tú estás desfasado. Mándala a dar un masaje. Claro, tú tienes que saber dónde la manda. Claro está. Yo entro al spa. ¿Quién le va a dar el masaje a mi esposa? ¿Quién es? No somos locos. Amén. Y si no hay personas adecuadas, se lo doy yo en la cama. Se lo doy yo. Amén. ¿O usted cree que el pastor es un ángel del cielo? Se lo doy, le pregunto, ¿lo quiere completo o a media? Hello. Suelta, dígale que se suelta esa religiosidad. Debemos aprender, hasta el tema se me fue por una borda. Debemos aprender a dar fruto en estas áreas que son tan importantes, que son tan vitales. Por eso hay tantos matrimonios con problemas. Hay tantas mujeres disgustadas y enfermas de amor. Enfermas de amor que están las pobres. Amén. Y amargadas. Y por eso muchos ministerios han caído en desgracia. Hay que dar frutos en esta área. Vamos a continuar con la parábola después, porque me metí por un tema. Fue el Espíritu Santo, hermanos. Fue el Espíritu Santo. Gracias a Dios que ya las mujeres del Evangelio han aprendido a vestirse, ¿verdad? Otra cosa, las mujeres cristianas deben saber vestir. Amén. Porque tampoco no es que usted va a andar como una metresa, ¿verdad? En la iglesia y vistiendo indecorosamente. Tú tienes que vestir con decencia, con decoro, cubriendo tus partes, ¿verdad?, del cuerpo, que son exclusivas para tu esposo. Hello.
Si usted anda exhibiendo, ¿a quién usted se le está vendiendo? Hello. Tiene que cubrirse bien. Que mientras más decente usted vista, se ve mejor. Gloria a Dios. El hombre también tiene que saber cómo se viste, cómo anda, cómo se comporta. Tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento en todas estas áreas. La semilla en el día de hoy fue sembrada para que dé frutos. Un aplauso fuerte a Cristo Jesús. Fuerte el aplauso para Jesús. Amén y amén.